vamos a ver el módulo correspondiente a los distintos tipos de datos que tenemos en SQL Server, ¿no? Cada columna, cada variable, cada parámetro de procedimientos almacenados es de un tipo de dato determinado. Y determinar el tipo de dato es importante para nosotros. Buscar el tipo de dato que más se adapte a la información que nosotros vamos a almacenar dentro de la base de datos. Tenemos distintos tipos de datos, que se agrupan en esta categoría: numéricos exactos, numéricos aproximados, fecha y tiempo, de caracteres Unicode, cadenas binarias y otros. Por ejemplo, numéricos exactos. De enteros tenemos, miren, todos estos. Estos son enteros. De enteros tenemos todos estos. Cuando seleccionamos uno y cuando seleccionamos los otros. Fíjense lo que aquí dice la tabla. Dice, este entero muy pequeño, es de 0 a 255. Se almacena en un byte. Y así tengo distintos tipos. Small int tiene un rango de menos 32.000 hasta 32.000 y se almacena en el doble del espacio. Entonces, si nosotros tenemos en la empresa una columna en la que vamos a almacenar el código de los departamentos y tenemos 8 departamentos, ¿qué utilizaremos? Pues utilizaremos esto. Porque nosotros sabemos que no vamos a llegar a 250 departamentos nunca. Y cuando nosotros tengamos que almacenar esto, almacenará un byte. Multiplique, si tenemos que poner una foreign key en cada uno de los empleados y tenemos 1.000.000 de empleados, pues fíjense todo lo que nos hemos ahorrado. El entero que todo el mundo se sabe es el int, porque es común a todos los lenguajes, pero fíjense que el int utiliza 4 bytes para guardarse. No es el único. Y tenemos el big int. Este es el entero binario. Fíjense que esto va desde el menos 2 al 63 hasta 2 al 63 menos 1. Pero este ocupa 8 bytes. Entonces, con esto tenemos que ni quedarnos por encima ni quedarnos por debajo. Tenemos que ser lo más tacaños posible. Y aquí, en cuanto al espacio, ser tacaños es importante. Porque a poco que guardemos una gran cantidad de información, si nos hemos equivocado en esto, pues estamos utilizando más espacio en la base de datos del que necesitamos. Tenemos el tipo bit. El tipo bit almacena un 1 o un 0, o no puede ser también. Y este es ocupa un solo carácter. Este es el tipo de campo que utilizamos para sí o no. Luego después, si lo quieres poner en la serie, pues puedes utilizar una función que recodifique el resultado, ¿no? If 0, pues es que no, y si no, pues es que sí, ¿no? Luego tienen los valores decimales, o sea, decimal y numeric son sinónimos, se pueden utilizar indistintamente. Esto va de menos 10 a la 38 más 1 hasta 10 a la 38 menos 1. Fíjense que esto almacena entre 5 y 17 bytes, en dependencia del número que estés almacenando. Luego tiene money. Fíjense money desde dónde hasta dónde va. Fíjense el rango tan grande que tiene. Ocupa 8 bytes. No, si vas a poner el salario de la gente, pues no lo ponga con money, que es el que todos lo sabemos. Ponlo con small money porque es suficiente, ¿no? Es más que suficiente. Luego, las cadenas binarias. Esto lo utilizamos para guardar datos de formato binario. Fotos,
por ejemplo. Tenemos el binary. Este va desde 1 hasta 8K. Tenemos el bar binary. Este es variable. Binary quiere decir que nosotros almacenamos siempre, utilicemos o no, la cantidad que tú le digas. Si tú le dices que esto va a utilizar 8000 bytes, él va a almacenar, él va a reservar 8000 bytes, lo utilices tú o no lo utilices. Ahora, bar binary ya no sucede lo mismo. El bar binary va desde 1 hasta 8K, pero en dependencia de lo que tú guardes en cada fila, pues él utilizará el espacio justo que nosotros necesitemos. Y luego tienen este bar binary max. Bar binary max va desde 1 hasta 2,1 billones de bytes. Esto es para almacenar, pues, binario muy grande. Hay otros campos, ¿ven? Como text, como netext, que existían en las versiones, que existen también ahora, y que existían en las versiones anteriores, pero ya no los vamos a utilizar, porque el provider de .NET utiliza de una manera muy eficiente, ¿ven? Varchar max, o nvarchar max, o bar binary max, o bar binary. Entonces estos no los vamos a utilizar, y utilizaremos en lugar los datos que son, los tipos de datos que son nuevos. Luego hay algunos datos, por ejemplo, como, ¿ven? Row version, ¿ven? Este guarda 8, se guarda en 8 bytes. Este es el sucesor de timestamp. Luego identificador único. Este es para almacenar identificadores globales. Este tiene 16, ocupa 16 bytes. Este dice que es autogenerado, pero realmente no es cierto, no se genera automáticamente. O sea, si tú lo pones en una columna, no se va a generar automáticamente, sino que se genera a partir de una función new ID, y esto genera un identificador único. Veanlo aquí. Si yo quiero tener una tabla que tenga un identificador único autogenerado, tengo que ponerle por defecto que almacene el resultado de esta función ID. Luego tengo XML. Este nos permite guardar XML en formato nativo. Hay funciones después dentro de los tipos de datos XML que nos permiten tocar un nodo determinado, recuperar alguno de sus hijos o lo que sea. Hay un campo que es el tipo de dato cursor. Este no vamos a tener una columna de tipo cursor. Este lo utilizamos para hacer operaciones en las que necesitemos recuperar filas y tratarlas como en la manera anterior del uso de los ficheros. Campos jerárquicos, es capaz de guardar una jerarquía determinada. Aquello que hicimos con la relación reflexiva, pues nosotros vamos a establecer en qué posición está una fila en relación con una jerarquía determinada. Luego tenemos el variant. El variant es capaz de albergar cualquier tipo de datos. Esto es muy ineficiente porque SQL Server, cuando va a utilizar un tipo de variant, tiene que averiguar de qué tipo es. Entonces esto, igual que en Visual Basic, pues tampoco lo utilizaremos. Y está el tipo tabla. El tipo tabla, fíjense que no es un modo de almacenamiento. Tú no puedes almacenar en SQL Server, en un fichero, algo de tipo tabla. Pero sí se puede utilizar como variables, por ejemplo, una variable de tipo tabla en la que tú insertes valores, por ejemplo, y que lo utilices.
se puede utilizar como parámetro de un procedimiento almacenado, un tipo tabla, una variable de tipo tabla. Cuando nosotros hacemos comparaciones o hacemos asignaciones entre dos variables que tengan distintos tipos, tenemos que tener en cuenta la compatibilidad y tenemos que tener en cuenta la precedencia. Esta es la precedencia que SQL Server utiliza para tratar sus valores. Y entonces, si nosotros estamos asignando una variable de un tipo a otro, tenemos que tener en cuenta que SQL Server, si tú no dices nada, él hace lo que se llama una conversión implícita. Tú tienes una variable que es de tipo varchar, tienes otra que es de tipo char, y tú las combinas en una operación y él lo convierte de manera automática. Pero siguiendo esta regla de precedencia, de un campo que tenga un nivel de precedencia más bajo a otro que tiene un nivel de precedencia más alto, yo puedo hacer conversión implícita, es decir, no tengo que decir nada. Pero en un campo que tenga un tipo de datos que esté por encima en la línea esta de precedencia, para convertir a un valor que esté por debajo, sí que tengo que convertir porque puede haber pérdida de datos. Fíjense esto. Miren. Esto da 0. Él no puede convertir de manera explícita un entero al decimal que tiene que en esta expresión los dos son enteros y esto es lo que es. Sin embargo, esto sí, convert decimal a 1. Ahora era este sí que lo puede convertir a decimal ahora, porque esto está por debajo en la línea de precedencia. Entonces esta expresión la va a convertir a decimal entera, y lo puede hacer, puede convertir esto sin que yo tenga que decir absolutamente nada. Ahora sí. ¿Me explico? Fíjense este ejemplo aquí. Yo sumo esto y esto me da 3, y esto es una cadena de caracteres. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque puede convertir esto de manera implícita, o sea, sin que yo tenga que decir nada, lo puede convertir entero. ¿Y por qué lo puede convertir entero? Porque fíjense que esto está por debajo. Entonces, lo que sea de varchar, sí que lo puede convertir entero, sin que yo diga nada. No tenemos que decir aquí que esto va a ser tratado como un entero. Esta es la cláusula para convertir. Yo no necesito decir esto. No necesito decir esto, porque es de manera implícita. Puede convertir esto, que es de caracteres, lo puede convertir a entero para utilizarlo en la expresión. ¿Y por qué lo puede convertir? Porque esto está por debajo en la regla de precedencia de las conversiones. En esto es de lo que estamos hablando. Y si tenemos que convertir explícitamente, utilizamos cast o convert. Cast es estándar, convert es propio de SQL Server, y utilizamos así cast, la columna o la variable, al tipo de datos que queremos convertir, ¿no? No todas las conversiones son permitidas en SQL Server. Hay tipos de datos que no se pueden convertir a otros. Vamos a ver algunos ejemplos, fíjense.
Miren esto. En cas 1 as varchar 10, o sea, lo he convertido en caracteres. Si lo sumo, que aquí sería, en lugar de sumar sería concatenar, porque ya esto es un varchar. Entonces estoy concatenando este 1 como varchar con esto. Y sí que se puede. Esto no lo podemos hacer. Aquí la conversión falla. Falla porque yo esto es un tipo de dato que yo no puedo convertir entero. Aunque esto esté por debajo en la regla o en la línea de precedencia de las conversiones. Luego tenemos los tipos de datos de caracteres. Aquí tenemos a char y aquí tenemos varchar. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre char y varchar? Pues la diferencia es que cuando yo almaceno algo en char, voy siempre en cada fila a almacenar la misma cantidad de caracteres. Si yo char 5, aunque yo no utilice los 5 caracteres, se va a almacenar así. Esto es más rápido, pero tiene como desventaja que si lo que estoy almacenando tiene longitud variable en las distintas filas, yo siempre guardaré la misma cantidad de caracteres. En caso de varchar no, varchar es flexible. Si yo tengo en un campo de dirección, por ejemplo, varchar 20, si yo utilizo nada más que 10 caracteres, pues eso será lo que se almacenará en esa fila. Esto es más lento, pero me ahorra espacio. Luego tengo los caracteres Unicode. Esto se refiere a que nosotros vamos a almacenar los caracteres aquí, en lugar de 1 byte, en 2 bytes. Con lo cual ya no tenemos que preocuparnos de la regla de intercalación, o sea, el lenguaje en el que estemos almacenando la información. Esto es, o cuando guardamos en el char o en el varchar, vamos a utilizar el doble del espacio, pero ya estaremos utilizando un soporte para multilenguaje. Quiere decir que no tenemos que ocuparnos del lenguaje en el que estamos trabajando. Luego tienen text y ntext. Fíjense que esto ya no lo utilizamos y ya les estaba comentando que utilizaremos en su lugar varchar max, en el varchar max, que son los tipos de datos que .NET utiliza y los utiliza de una manera más eficiente. Luego tenemos el asunto de la regla de intercalación. La regla de intercalación es la regla o el juego de caracteres que SQLCP utiliza cuando almacena y cuando ordena los datos. Entonces, esto es importante. La regla de intercalación tiene dos parámetros aquí detrás que determinan cómo funciona. Esto se refiere a la capitalización y esto se refiere al uso de los acentos. Si tú le dices que es sensible a la capitalización, no es lo mismo poner a Andrés con mayúscula que Andrés con minúscula. O sea, en una igualdad no va a funcionar igual. Si yo le pongo que es sensible a los acentos, no es lo mismo poner a Andrés con acento que Andrés sin acento. Esto normalmente, pues casi siempre nos viene bien que sea sensible al acento. Pero lo de la capitalización es importante, porque no solamente tiene que ver con el contenido, sino tiene que ver con el nombre también de los objetos. Quiere decir que si tú has dicho que es sensible a la capitalización y declaras una tabla empleado con la E mayúscula, cuando hagas una serie tendrás que ponerlo con mayúscula, si no, el objeto no existe. Entonces con esto tenemos que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, en esta cláusula uno puede expresar, poner explícitamente con qué regla de intercalación yo quiero que se haga esta comparación, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que lo vean aquí. Miren, este es el ejemplo que tengo puesto en la diapositiva. Fíjense esto, estoy haciendo un listado aquí y en el web yo digo que voy a utilizar, ¿ven? Sensible al acento y sensible a la capitalización.
Si he puesto esto, vean esto ahora, aquí no sale ninguno. Yo le he dicho que es sensible a la capitalización. Quiere decir que tiene en cuenta que esto es minúscula, con lo cual no va a encontrar a este empleado. Vean aquí, no sale ninguno. Si esto fuera no sensible a la capitalización, fíjense que ahora sí que lo encuentra. Esto se establece a nivel de base de datos. ¿Bien? Fíjense aquí en propiedades de la base de datos, en opciones. Aquí tienen con qué regla de intercalación estamos trabajando por defecto. O sea, por defecto él es no sensible a la capitalización. Pero tú lo puedes poner, ¿sí? Si tú quieres hacer una cosa y quieres decir explícitamente cómo tú quieres que lo haga, pues se lo puedes decir, ¿sí? Luego, concatenación de cadena. La concatenación de cadena se hace utilizando el signo más. Vean aquí un ejemplo. ¿Qué pasaría aquí, por ejemplo, si esto fuera nulo? Pregunto. Si esto es nulo, esto devuelve una cadena nula, completa. Si yo tengo un nulo en la expresión, el nulo se traga todo lo demás. Esto es un problema, ¿eh? Si nosotros hacemos concatenaciones o hacemos cualquier tipo de expresión que tenga que ver con nulo, yo tengo que decirle qué es lo que va a devolver aquí cuando esto sea nulo. Por eso se utiliza la cláusula is null, ¿no? Is null, la función is null, paréntesis fulano, devuélveme la cadena vacía. Y entonces, si lo hacen como nosotros pensamos. A partir de 2012 se introduce la cláusula concat. Y concat sí asimila esto. Si yo concat esta y esta y esta y la región es nulo, él sí que devuelve la ciudad más el país. Recuérdense esto, pero bueno, esto nada más que a partir de la... Miren. Aquí lo está concatenando. Esto es un mal ejemplo porque aquí en todos tiene valor, pero si tuviéramos aquí alguno con nulo, esto saldría nulo completo aquí. Esto salía. Y aquí lo tienen, y aquí tienen funciones de cadena, ¿ven? Substring, ¿ven? De esta vamos a sacar a partir del carácter 11 3 caracteres. Miren, aquí están todas. Aquí por la izquierda 9 caracteres. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos 9 primeros por la izquierda. Estos por la derecha. Ven, empezando por aquí. Los 6 caracteres. Esta es la longitud de esta cadena. Esta es la longitud en bytes. Esta me devuelve un número que indica la posición de esta cadena dentro de esta. Vean. Dice que SQL está en esta cadena en la posición 11. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la posición 11. Esta reemplaza en esta cadena esta por esta. Que donde quiera que encuentre esta cadena la va a representar, la va a reemplazar por la otra. Son funciones de cadena todas. Aquí lo tienen. Esta la va a poner en mayúscula. Y esta otra función la va a poner toda en minúscula. Tienen funciones de cadena para hacer tratamiento de ella, ¿no? Y del predicado like, pues ya yo les hablé un día. Ya les dije que el like sí que es muy versátil porque nosotros podemos hacer mucho con él. Lo que pasa es que el like en cuanto a rendimiento no es bueno.
Fíjense, aquí estoy buscando en descripción las filas que empiecen con estos caracteres y que a continuación tengan cualquier cadena. Por eso sale esto y salen las que tengan. Estas son funciones de cadena. Fíjense que ya les he dicho que esto es muy versátil. El porcentaje quiere decir cualquier cadena de cualquier longitud. Si pongo aquí una lista de caracteres, representa un solo carácter que va a estar primero. Si pongo desde un carácter guión hasta otro, él va a sacar todas las cadenas que comiencen con que estén en el rango de caracteres que nosotros ponemos aquí, o que no estén. Si pongo entonces versátil es, lo que pasa es que no es nada en cuanto a rendimiento, no es nada bueno. Luego tenemos las de fecha. Con esto sucede un poco igual, la recomendación es un poco igual que la que hacemos con los enteros, ¿no? Es utilizar el tipo de datos que se adapta. Y se los describo un poco aquí, ven, datetime, ven, se almacena en 8 bytes, tiene este formato, ven, año, mes, día, hora, minuto, segundo, milisegundos. Small, ¿ven? Se guarda en la mitad. Fíjense que la exactitud hasta un minuto almacena en año, mes, día, hora, minuto, segundo y nanosegundos. Y datetime 2 se almacenan de 6 a 8, pero la exactitud es hasta 100 nanosegundos. Fíjense que almacena año, mes, día, hora, minuto, segundo y nanosegundos, hasta 7 lugares aquí. ¿Cuándo utilizaremos una hora? Pues cuando lo necesitemos. Y si tenemos que guardar fechas hasta este nivel de exactitud, pues utilizaremos esta, ¿no? Date se almacena en 3 y fíjense que guarda solo el año, el mes y el día. Si vamos a poner la fecha de la factura, no tenemos que utilizar datetime, que es el que nos conocemos todos. Porque además nos vamos a buscar un problema. Y es que cuando tú quieras saber la fecha de hoy, la factura que hemos emitido hoy, pues tenemos que tener en cuenta los nanosegundos. Aquí tenemos time, para guardar nada más que horas, minutos y segundos y nanosegundos. Y datetime offset, que nos sirve para almacenar la fecha también con el desplazamiento en relación con el meridiano de Greenwich, ¿no? Tenemos muchas funciones para trabajar con la fecha, y cuando vayamos a hacer comparación utilizaremos preferentemente el formato neutral, porque SQL no tiene ningún delimitador para hablar, para expresar directamente la fecha, sino que utilizamos una cadena de caracteres. Utilizaremos siempre en el año primero, el mes después y el día después. Con esto nos eliminaremos el problema de la dependencia del lenguaje y de los formatos que estemos utilizando. Tenemos muchas funciones que podemos utilizar para tratar la fecha, que el date nos devuelve en datetime, la fecha actual. Esta nos devuelve la fecha en formato universal. Esta es el estándar ANSI. Esta nos devuelve también la fecha de hoy, pero en datetime 2. Recuerden que es un tipo de fecha más grande. Esta nos devuelve la fecha universal, pero en datetime 2. Es lo mismo. Y esta nos devuelve la fecha teniendo en cuenta el offset, ¿no? Mírenlas aquí, ¿no?
Bien, esta es la fecha. Vean el nivel de exactitud aquí. Timestamp es lo mismo. Lo que pasa es que este es el estándar ANSI. Este no es estándar. Esta es la fecha universal. Esta es la fecha de hoy, pero observen la exactitud, es hasta 7 nanosegundos. Y esta es la fecha universal, pero también hasta la exactitud de y esta es la última. Esta última tiene con el offset, ¿no? O sea, tiene desplazamiento en relación con el meridiano de Greenwich. O sea, esta hora menos 8. Tienen aquí un ejercicio sobre esto y les vuelvo a recomendar lo mismo. Tenemos que pensar muy bien qué tipo de datos vamos a utilizar cuando creamos las tablas, cuando creamos los procedimientos almacenados, cuando creamos las variables, porque va a tener implicaciones en cuanto al espacio que utilizamos. Tenemos que ser cuidadosos con el espacio, y va a tener también implicaciones en relación con el tipo de trabajo que vamos a hacer con ella, ¿no? Pero bueno, hacemos un laboratorio